Bueno, queridos hermanos y hermanas, deseo que Dios les bendiga abundantemente, que tengan un bendecido martes, que el Señor esté en nuestras vidas hoy y siempre. Lo hemos hecho ya previo a la grabación, pero seguramente habrá muchas mujeres que estarán viendo esta grabación, mis hermanas, alumnas. Queremos desearles a nombre del seminario feliz día, que el Señor siga ah, sosteniendo, ¿no?, el valor que ustedes tienen, no porque alguien se los haya dado, se lo hayan ganado, simplemente porque son hechas a la imagen de Dios, al igual que el varón. En Cristo somos iguales, pero especial reconocimiento para ustedes, queridas hermanas. Deseo que Dios les siga bendiciendo, que Dios siga obrando en este rol maravilloso y especial que Dios les ha concedido a todas ustedes de ser mujeres. Es una bendición, es un honor. Así es que muchas felicidades a todas ustedes. Bueno, vamos a dar inicio a una clase que en lo particular me apasiona, ¿no? Pero que siempre me he reconocido falto, me he reconocido como alguien que no, no me considero un gran predicador, eso me queda claro, ¿no? Pero me gusta compartir la palabra, y para mí representa un gran desafío. No solo el hecho de tener que eh, este, predicar de una manera correcta, sino más bien el hecho de cómo esa predicación de alguna manera tiene que impactar mi vida. Es decir, cómo los que somos predicadores y predicadoras de la palabra debemos hacer que esta prédica, que esta forma de compartir el mensaje también transforme nuestras vidas, ¿no? También toque nuestros corazones. Y como vamos a ver en la cursada, ¿no?, vamos a tocar algunos aspectos muy importantes y a romper algunos paradigmas. Es muy probable que muchos de ustedes, hombres y mujeres, ¿no?, estén pensando y decir, bueno, yo no sé, a lo mejor van a tomar esta clase porque forma parte de su plan de estudios, ¿no? Porque tienen que algún día graduarse. Pero tal vez muchos de ustedes estarían pensando y diciendo, pero yo no predico, ¿no? Nunca he predicado, ¿no? Nunca he predicado. No me veo predicando, como que no es mi don, dirían algunos, ¿no? En algunos casos, y vamos a ser muy respetuosos de ello, en algunos casos hay iglesias todavía donde a la mujer no se le permite predicar, no se le permite incluso pararse en el púlpito. Hay congregaciones donde se pone un atril debajo del púlpito para que a partir de allí la mujer pueda exponer la palabra. Vamos a compartir algunas reflexiones al respecto, ¿no es cierto? Pero más allá de estas posiciones sociales que cada congregación pueda establecer, lo cierto es que todos y todas somos llamados a ser proclamadores de la palabra de Dios. Todos y todas, válgase la expresión. Es decir, todos tenemos un llamado. Cuando hablo de todos, hermanos, ojalá pueda entenderse que lo hago también en términos de generalidad, donde están incluidos hombres y mujeres. Este, todos somos llamados a este, a este compromiso de expandir el mensaje de salvación a través de lo que conocemos como la revelación de Dios. Ya lo verán ustedes en su clase de teología, hay dos tipos de revelaciones: la revelación general, la revelación especial. Dentro de la especial hay una revelación ah, que sobresale, ¿no? Que es importante, que es la revelación escrita. Y Dios se revela su palabra, entre otras manifestaciones,
a través de su palabra, la palabra escrita que nosotros reconocemos como el texto sagrado, palabra de Dios, Santa Biblia, Sagradas Escrituras, etcétera, etcétera. La denominación que nosotros le demos. Los 66 libros, diríamos, ¿no? Y entonces, esta materia va a ir en función de ir rompiendo algunos paradigmas que creo que son más socioculturales que bíblicos, que nos van a permitir a nosotros, todos, alumnos y alumnas, a reconocer que tienen o tenemos, ¿no?, la necesidad, fíjense lo que voy a decir, tenemos la necesidad imperiosa de ser predicadores y predicadoras de la palabra de Dios. Pero esto nos lleva a un serio, diríamos en el muy buen sentido, ¿no? A un serio conflicto, porque hoy en día tenemos que ser muy conscientes de que esta necesidad de que la iglesia y el mundo necesita predicadores y predicadoras nos pone en la disyuntiva, ¿no?, de plantear y decir, ¿y cómo lo hago, no? ¿Cómo lo llevo a cabo? Y tal vez para muchos hermanos, y lo voy a decir con mucho respeto, para muchos de ustedes va a ser muy revelador, ¿no? O muy iluminador el hecho de que ahora van a comprender a muchos de los hermanos que se paran frente al púlpito a predicar y que en más de una ocasión hemos sido muy críticos de ellos, ¿no? Que más de una ocasión hemos sido muy críticos en algunas ocasiones de algunos predicadores, ¿no? Por su forma de predicar, porque es muy aburrido, porque no le entendemos, por muchas cosas. Y ahora que nos coloquemos un poco de este lado del púlpito, es decir, atrás del púlpito, en este curso diríamos, nos vamos a dar cuenta que a veces hemos sido un tanto injustos al establecer algunos criterios de juzgar a alguien que está predicando, porque predicar es un arte, y es un arte que se aprende y es un arte que se va desarrollando y se va perfeccionando con la práctica. Así que confío en Dios de que cuando terminemos la cursada, todos, cuando escuchemos a un predicador o a una predicadora, lo hagamos con respeto, lo hagamos con humildad, lo hagamos diciendo, yo sé lo que eso significa, que no es nada fácil estar allí, ¿no es cierto? Y que bueno, eso nos haga a nosotros siempre ser humildes ante la palabra de Dios y ante el instrumento que el Señor ha elegido para compartir su palabra. Así es que con estos planteamientos iniciales, con estas reflexiones que nos acompañarán en la jornada, les invito a orar. Vamos a pedir a Dios bendición también para esta cursada de predicación y vamos a pedir al Señor que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien nos conduzca en aquellos lugares, ministerios, exposiciones que a través de nosotros Él va a querer hablar para su iglesia. Vamos a orar. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias, te bendecimos. Gracias por este hermoso día. Gracias porque seguís hablándonos, seguís manifestando tu misericordia en nosotros. Gracias, papá, porque sigues siendo especial y sobre todo, Señor, seguís siendo alguien que nos sigue sorprendiendo. Porque cuando hablamos de predicar tu palabra, siempre pensamos, oh Dios, que elegirás a las personas correctas, a las mejor preparadas, a las que hablan bien, a las que pueden articular frases bonitas y, y pomposas. Pero nos asombra mucho, Padre Celestial, que vos seguís eligiendo a hombres y mujeres en crecimiento. Te fijas en nosotros, Padre, a pesar de que somos tartamudos como Moisés o somos ignorantes como el pescador Pedro, y, o nos sacaste detrás del cuidado de los animales como el profeta Amós.
sigues, Padre, confiando en nosotros. Eso nos asombra. Es la gracia asombrosa tuya, que confías el ministerio de la palabra a cada uno de nosotros, tan imperfectos y tan necesitados de ti. Pero es en nuestra debilidad donde somos capaces de reconocer que solo es por tu gracia y por tu amor que haces que nuestras vidas tengan sentido y que a través de ellas y por medio de tu Espíritu Santo, las personas escuchen de tu bendita palabra. Bendícenos en esta cursada, Señor. Acompáñanos. Ayúdanos a romper aquellos paradigmas que van en contra de tu propósito. Ayúdanos, Señor, a no temer al desafío. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos en la mediocridad de nuestros ministerios. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a ir más allá de nuestras fuerzas, más allá, Señor, de lo que nosotros pensaríamos que podríamos hacer. Y llévanos, Señor, bajo tus alas y haznos ascender a las alturas celestiales para que podamos nosotros ser siervos y siervas tuyos dispuestos a predicar tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a iniciar entonces. Recuerden que recuérdenlo siempre que el profesor que les está dando la clase también está igual que ustedes. También eh, sigo aprendiendo el arte de predicar. Así que en ese sentido nadie sabe más ni nadie sabe menos. Sé que algunos de ustedes nunca han predicado, nunca han predicado en el sentido de pararse frente a la iglesia, etcétera. Nunca han hecho un sermón. Otros sé que ya lo han hecho, que tienen experiencia, ¿no? Que saben cómo, cómo hacer y cómo predicar. Vamos a enriquecernos juntos, vamos a aprender juntos, vamos a compartir aquellas cosas que nos permitan eh, crecer en esto que siempre he dicho es un maravilloso arte de compartir la palabra del Señor. Así es que por favor, métanse a la clase, hagan las preguntas que tengan que hacer. Quiero aclarar algunos detallitos que creo que para ustedes serán importantes y saber hacia dónde nos dirigimos. Lo voy a establecer ahora ya en la presentación, pero solamente para decirles, esta clase, materia cursada, tiene dos secciones. Esta la vamos a dividir en dos partes. La primera tendrá que ver con todos los aspectos teóricos, tanto teológicos, bíblicos y conceptuales. Entonces, en las primeras clases, ¿no? La primera, segunda, tal vez tercera semana, segunda quizá, tal vez, estaremos abarcando todo lo que es el marco referencial conceptual, que tiene que ver, insisto, con los aspectos bíblicos de la predicación, donde se sustenta el ministerio de la predicación en la palabra, los aspectos teológicos, ¿no? Que son muy importantes en cuanto a la revelación de Dios y la profundidad que tiene estar frente a un momento tan especial como es la prédica o el sermón, y los conceptos más importantes que tienen que ver con el círculo de la comunicación, que va a ser fundamental que entendamos y comprendamos en esta materia. Entonces, primero estaremos estableciendo los marcos conceptuales, ¿no? Y estaremos dando estas referencias. En la segunda parte, amigos míos, en la segunda parte estaremos desarrollando un sermón y lo haremos conforme las reglas de la homilética. La homilética es la ciencia es el área de las ciencias bíblicas que nos ayudan o nos enseñan cómo formar un sermón. Y en este caso, hermanos, como bien dice su materia, va a ser un sermón expositivo.
Ya les explicaré que hay un montón o tipos de sermones que pueden dar, pero en esta clase solamente aprenderemos el sermón expositivo. Y entonces, todos vamos a aprender a desarrollar un sermón, ¿no? Vamos a poner ejemplos en clase y vamos a seguir como toda una estructura que el sermón sí o sí debe de tener. Porque parte de su calificación final para que ustedes aprueben esta materia será que cada uno de ustedes tendrá que elaborar un propio sermón. Un sermón que tendrá que, evidentemente, cumplir con los requisitos que la clase va a dar. Así es que, por eso digo, hermanos, métanse a la clase, pregunten. Yo sé que a lo mejor algunos digan, pero yo no tengo ni idea, ni idea de qué preguntar. No importa, aquí todos ayudamos, ¿no? Todos ayudamos. Muy bien. Voy a compartir la presentación de la clase. Muy bien. Bueno, me dice la plataforma que ustedes están pudiendo ver la presentación en su pantalla. Acuérdense, hermanos, que si durante la clase y demás tienen alguna duda, pregunta y demás, si la quieren hacer en ese momento, solo con el emoji de la manito que aparece, y si todavía no le encuentran el emoji, activen su micrófono y solamente manifiesten que quieren hablar, ¿ok? Y si no, pueden escribir la pregunta y al final, que tenemos siempre unos minutos para hacer preguntas, respuestas, retroalimentación, etcétera, ustedes lo pueden plantear. ¿Tá? Entonces, por favor, y siempre cuando uno está, fíjense, ante algo que es un tanto desconocido, pueden surgirnos más dudas que cuando conocemos algo. Así es que aprovechen esta ventaja de que si alguno de ustedes no conoce, tiene la oportunidad de ir preguntando para conocer. Bien, predicación. O como otras denominaciones que es válido hacerlo, es el sermón. Por eso es muy, muy típico que a veces las iglesias se organizan con base en un rol y que le ponen o predicadores o el sermón del sábado a la mañana o el sermón del sábado a la tarde, lo trae tal o cual persona. Este acto, hermanos, de predicar en la liturgia cristiana reviste una capital importancia, semejante a otro acto que, que desarrollamos siempre en la liturgia de la iglesia. Cuando hablamos de la liturgia de la iglesia, hermanos, estoy hablando de eso que vivimos todos los sábados cuando vamos al templo. Entonces, tenemos muchos momentos en el culto, ¿no? Muchos momentos. Tenemos oraciones, ¿no? La oración de inicio, la oración por el sermón, la oración por los diezmos y las ofrendas, la oración final. Hay oraciones. En esas oraciones, nosotros hablamos con Dios y le pedimos que bendiga el culto. En el momento de peticiones y de agradecimiento, bueno, le pedimos a Dios o le agradecemos a Dios. Le damos gracias por el trabajo que tenemos, por los diezmos que estamos dando. Le agradecemos o le pedimos que nos cuide, etcétera. Este acto de orar es un acto en donde uno habla con Dios, es el hombre hablando con Dios, el hombre pidiéndole a Dios, el hombre clamando a Dios. Ese es un acto litúrgico muy importante porque es la manera en que Dios nos está escuchando y nosotros podemos decirle todo lo que querramos. ¿Okay? Hay un acto litúrgico también que es muy importante, que es el momento de cantar, de las alabanzas, ¿no? Entonces, dependiendo las canciones o himnos que el director elija, son las letras que nosotros le estamos diciendo a Dios, solamente que le ponemos música, le ponemos ritmo, ¿no?
Y entonces puede haber canciones que tienen que ver con alabanza, gratitud, exaltación, recordatorio, cantos temáticos, etcétera, etcétera. Y este acto litúrgico también es, ah, ¿cómo es? Un momento en el que nosotros le hablamos a Dios, solo que se lo hacemos cantado. El grave problema de este momento litúrgico, hermanos, es que algunos cantamos, que yo digo, no sé si Dios nos está escuchando o está diciendo, hijos, paren un poco. Siempre, siempre le digo a la iglesia, le digo, miren, hermanos, yo canto como Narciso, feo, pero macizo. Pero este es un acto litúrgico muy hermoso. A muchos nos gusta, aunque no sabemos cantar, muchos nos gusta en este ritmo o en esta forma agradecer a Dios. Bien, en estos dos actos, de manera general que he planteado, sucede un fenómeno muy interesante en nuestra liturgia, es decir, son actos que establecen nuestra relación ah, de abajo hacia arriba, ¿no? El hombre, la persona, la iglesia, dirigiendo la mirada hacia el cielo y Dios allí va dirigida a Dios. Pero este acto litúrgico ensombrece, enmudece incluso y palidece ante el momento litúrgico más importante que nosotros vivimos dentro de la comunidad de fe. Y esto tiene que ver con la predicación de la palabra de Dios. Porque, hermanos y hermanas, es en este acto en donde Dios nos dice, bueno, gracias, gracias porque charlaron conmigo, porque hablaron conmigo, pero ahora yo quiero hablar con ustedes. Este es el momento en el cual Dios quiere hablar con nosotros. Y es el momento en el cual eh, debemos guardar silencio. Y cuando hablo guardar silencio, no me estoy refiriendo de que a veces hay predicaciones que son interactivas, donde el predicador hace una pregunta o donde hace alguna dinámica. No me refiero a eso, me refiero a guardar silencio del alma, guardar silencio del espíritu, porque estamos ante la presencia de la revelación de Dios a través de su escritura. Y entonces, con reverencia, queremos escuchar lo que Dios quiere decirnos. Esto es lo primero que vamos a aprender en esta cursada, lo que Dios quiere decirnos. Pero esto que Dios quiere decirnos y que nosotros tenemos que guardar silencio y con humildad y con reverencia ser atentos a la palabra del Señor, ¿no? También tiene que ver con el instrumento que Dios elige para que eso sea una realidad. Entonces, ¿dónde establecemos esta inspiración de este punto de partida, de entender que el acto de que Dios habla a nosotros es sumamente importante? Y bueno, nosotros lo vemos en la figura o en el ejemplo del Maestro Jesús. Fíjense ustedes, hermanos, que si hay algo que Jesús hacía, que Jesús compartía, que él básicamente era su ministerio, tiene que ver con la predicación. Tiene que ver con aquello, ¿no es cierto?, que Jesús sabía que era importante para su ministerio y que este ministerio de Jesús, ¿no?, lo llevaba a ese punto, lo llevaba a esa necesidad de relacionarse, de interrelacionarse con, con las personas. Lo llevaba a la necesidad de que Jesús, ¿no?, tuviese que tener este contacto a través de la palabra hablada con sus oyentes. Esto provoca, hermanos, un paradigma muy interesante del ministerio de Jesús.
Eh, Hay una triada muy notable que nos hace mención el Evangelio de Mateo en el capítulo 9, versículo 35, y nos dice, nos resume de una manera magistral el ministerio que Jesús desarrolló en su contexto, ¿no? Y dice Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Ok? Ese contacto de Jesús con las personas para él era sumamente importante, sumamente trascendente. Y cuando él se metía a una ciudad o se metía a una aldea, hacía tres cosas, según el escritor de Mateo. Primero dice, enseñaba en las sinagogas de ellos. Jesús enseñaba, era un maestro. E incluso, hermanos, recordemos que en muchas ocasiones a Jesús se le denomina o se le da el título de rabí, ¿no? En muchas ocasiones, rabí, porque el rabí es una expresión con profundas connotaciones especiales dentro de la cultura o la cosmovisión judía. Era alguien que tenía un conocimiento superior. Y evidentemente el Señor, como un buen judío, conocía perfectamente la Tanaj. Es decir, conocía perfectamente la Biblia hebrea, ¿no? Que tenía que ver con la Torá o el Pentateuco conocido por nosotros, por los libros proféticos y por lo que la Biblia hebrea les llama los escritos. Es decir, Jesús era un hombre que sabía, como buen judío, enseñado en la piedad de la fe judía, transmitida a través del Antiguo Testamento, el Señor hacía entonces este ministerio, enseñaba en las sinagogas de ellos, en este campo que ahora nosotros estamos metidos, porque ahora estamos en un seminario donde queremos aprender muchas cosas para enseñar también, ¿no? Para enseñar. Lo segundo que Jesús hacía, que pudiese ser igual o parecido, tiene una gran diferencia. Porque lo segundo es, dice, predicando el reino del rey, predicando el evangelio, perdón, el evangelio del reino. La prédica aquí de Jesús, entonces, lo sitúa más allá de los conceptos, más allá de lo que podría él tener como conocimiento previo para afrontar una discusión, para contestar alguna duda, ¿no? A veces cuando alguien alguien te pregunta algo y si vos no sabes, no tenés un conocimiento previo, hijo, te vas a quedar así, ¿no? Te vas a quedar mudo. Pero cuando se predica el evangelio del reino, fíjense ustedes, hermanos, que esta denominación de el evangelio del reino, el reino llama a la conversión y al arrepentimiento, porque el mensaje del reino, ¿no? Lleva consigo en sí mismo una transformación. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Que eso es una frase muy típica dentro de los evangelios. Entonces, este acto de Jesús trasciende, es decir, va más allá de solamente tener un conocimiento para poder discutir con alguien en el buen sentido, sino que coloca su ministerio, ¿no es cierto?, en el aspecto de entender que el evangelio del reino lleva consigo mismo una transformación, un arrepentimiento, una metanoia que se le conoce. Es un cambio radical, ¿no? Un cambio, metanoia, cambio, viene de metamorfosis, que más o menos allí he platicado un poquitito de lo que hacen las orugas para transformarse en mariposas. Eso es lo que el Señor está haciendo. Y finalmente, lo otro que el Señor hacía es sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, porque también, hermanos, la palabra no debe quedarse en palabras, donde muchas veces ahí se queda, sino en acciones. El Evangelio del Reino, hermanos, o sea, es decir, podríamos entender este pasaje, interpretarlo diciendo,
No solamente, hermanos, necesitamos conocer más de la palabra de Dios para explicar y enseñarles a otras personas. No solamente necesitamos predicar el evangelio del reino de Dios para transformar nuestras vidas, hacer un cambio profundo y permitir que las personas también tengan un cambio profundo al escuchar la palabra de Dios, que cambien sus modelos de ser, que sean más como Jesús, sino que también esos conceptos, esas palabras, tienen que traducirse en acciones. Jesús no solo se quedaba al margen de sentirse un rabino, sino se acercaba a la gente. Y entonces vemos un montón de ejemplos que los evangelios nos dan en donde Jesús toca, habla con quien no tenía que hablar, come con quien no tenía que comer según los parámetros impuestos en la sociedad del primer siglo judía, va a la casa de gente despreciable, como en el caso de Zaqueo, ¿no? De actos y permite que la gente haga actos en donde en la cosmovisión de ese tiempo no se permitía. Tocar a una mujer era impensable, y mucho menos si esta mujer estaba enferma, o dejar que te tocaran, impensable. Máxime si esta persona estaba enferma. Bien, entonces, quiero decirles, hermanos, que cuando nosotros hablamos de este ministerio, y ahora voy a explicar por qué, me da a mí la bendición y me da a mí eh, la emoción, ¿no? De poder ver cómo la palabra debe, debe dejar de ser un requisito más en nuestro culto y debe ser una prioridad de nuestras vidas. Siempre, evidentemente, siguiendo el modelo de Jesús. Entonces, ¿quién es nuestra inspiración? Jesús. Todos los predicadores y predicadoras tenemos en sí mismo la obligación, si ustedes me permiten decirlo de esta manera, tenemos la obligación de conocer, de aprender, de saber más. Y por eso bendigo a Dios por la vida de ustedes que se animaron a entrar a este seminario, porque seguramente van a aprender cosas que antes no sabían. Y eso a ustedes les va a dar la confianza para que cuando se paren a compartir el mensaje de salvación, tengan la certeza de que lo que están diciendo al menos es lo correcto. Pero también bendigo a Dios porque vamos a ir entendiendo que la palabra tiene que llegar a nuestras vidas. El predicador y predicadora por lo regular siempre cuando prepara un sermón piensa en los demás y decir, ¿qué les voy a decir a otros? Y a veces sabemos algunos predicadores que aprovechamos para bajar leña, ¿no? Aprovechamos para hacer catarsis o aprovechamos para desquitarnos de alguien, ¿no? Cosa que eso no está permitido en lo absoluto. Creo que bendigo a Dios por la vida de ustedes, queridos alumnos y alumnas, porque sé que estas reflexiones que vamos a tener y este aprendizaje que ustedes van a tener les va a servir para que esa palabra pueda, pueda aterrizar en acciones, se pueda encarnar y podamos hacer de la palabra de Dios una realidad que toque, que bendiga, que se abra a la gente, que se abra a la gente, que se acerque a la gente. Una predicación donde seamos capaces de renunciar incluso a nuestros propios modelos, conceptos, comodidades y estatus sociales y poder romper todos esos esquemas que a veces son una barrera, ¿no? Son una barrera.
de una predicación genuina y auténtica. Debemos romper, y creo que la predicación hace eso, las barreras raciales. Debemos dejar de pensar que los polacos son los mejores y la negrada son los peores. Debemos dejar de pensar eso. Debemos dejar de pensar que mi descendencia, ¿no?, europea es mucho mejor que, que una descendencia autóctona. Debemos dejar de pensar eso. Debemos romper todas las barreras. Debemos romper todos los esquemas culturales, sociales. ¿Cómo lo logramos? A través de este ejemplo que Jesús nos está diciendo, donde dice que Él sanaba, donde Él quitaba toda enfermedad de todo el pueblo, de todo el pueblo, sin distinción. Y solamente eso se hace a través de la palabra de Dios. Ahora, fíjense algo muy interesante, hermanos. Este modelo, ustedes dirán, bueno, era Jesús, era el maestro, era el Señor, etcétera. Sí, es cierto, jamás nos vamos a comparar con Cristo, jamás, o sea, porque Él era Dios, ¿no? Sin embargo, fíjense cómo los primeros cristianos interpretaron esta frase, ¿no? De decir, bueno, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Una de las famosísimas frases del apóstol Pablo. Y entonces la iglesia cristiana del primer siglo entendía que este hombre llamado Jesús, que tenía una familia, que era de Nazaret, que era tal, 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 y que murió y que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, también era un modelo en el cual podríamos o podrían ellos, ahora nosotros, eh, emular o imitar, ¿no? Y entonces hay un pasaje muy, muy interesante, hermanos, muy interesante. Ya la iglesia se ha desarrollado, ya la iglesia, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, ustedes ya lo verán cuando hablemos en la línea de Biblia, todos los libros de la Biblia, pero la segunda carta de Timoteo es una de las cartas últimas que se le reconocen al apóstol Pablo. La gran mayoría de eruditos lo saben o lo dicen, otros lo cuestionan, pero no importa, cualquiera que sea el caso, esta es una carta que ya retrata muchos años después, muchas décadas después de que Jesús vivió y que murió. Ya en este momento de que se escribe este pasaje, la iglesia está organizada. Ya se empezó a organizar, empezó a expandirse por muchos lados. El evangelio está cubriendo toda Asia, está llegando al norte de Europa. Se, se ha establecido ya como un movimiento que sin duda pone en riesgo la estabilidad del Imperio Romano. Y fíjense cómo en medio de esta circunstancia de expansionismo de la iglesia, de crecimiento de la iglesia, en medio, incluso muchos de ellos creciendo dentro de ambientes hostiles, de persecución, de violencia, de muerte, ¿no? Fíjense cómo surge este texto. Y entonces se dice que esta segunda, la carta a Timoteo es una carta dirigida de Pablo a una persona que él quería mucho, llamado Timoteo, que en muchas ocasiones él lo llama el hijo de la fe. Le escribe lo siguiente. Estoy usando la versión de la Nueva Traducción Viviente, la que aparece en su pantalla. Ustedes pueden leerlo en la traducción que manejen, Reina Valera u otra. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, fíjense qué interesante poner por delante a personalidades tan insignes o tan importantes, eso significa insignes, tan importantes, tan trascendentes, de alto rango, de alto nivel, va a colocar el nivel de la predicación, ¿no es cierto? Lo va a colocar en un nivel en el cual es importante que funjan como testigos nada más y nada menos que el Padre y el Hijo, Cristo Jesús.
Entonces Pablo dice, en presencia de ellos dos, que son nuestros testigos y que algún día, dice, nos juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga a establecer su reino. Hace una acotación ahí, hace una aclaración. Pablo aprovecha a hacer la aclaración. Pero dice, sacando ese paréntesis que hace Pablo, déjenme leerlo de corrido. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, te pido encarecidamente, le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra de Dios. Este, este encargo, ¿no? Que si bien es cierto, tiene un sabor particular, porque es decir, Pablo se lo está diciendo a Timoteo. Uno puede decir, bueno, eso le dijo a Timoteo, no nos dijo a nosotros. Pero Pablo, evidentemente, se convierte este encargo en algo universal. Porque era importante, hermanos, que se levantaran hombres y mujeres que pudiesen predicar la palabra de Dios, porque en ese momento de la historia de la iglesia era necesario. Entonces, fíjense cómo la predicación está al nivel de algo tan importante y tan sublime que necesita la presencia de dos testigos importantes, como en este caso el Padre y el Hijo. Eso nos llama a nosotros la atención para poder saber, hermanos, que todas las veces que estemos ante alguien que esté hablando palabra de Dios, debemos saber que está el Padre y el Hijo presentes. Y tenemos que tener mucho respeto y mucho cuidado con ello. Ya lo platicaré en su momento, ¿no es cierto? Pero a veces, cuando llega el momento de la predicación, todo el mundo se sale, ¿no? El ministerio de alabanza deja sus instrumentos y sale afuera a platicar, algunos otros salen a comer, otros llevan la comida dentro del templo y están ahí picoteando algo, otros están viendo su celular, otros están durmiendo, están bostezando porque el día anterior se durmieron, el viernes se durmieron a las 3 de la mañana viendo Facebook, viendo su celular y obvio que cuando llega el momento de la prédica están bostezando, están haciendo un esfuerzo sobrehumano para no dormirse, ¿no? Y al rato uno dice, ay, qué aburrida estuvo la predicación. No, no, no estuvo aburrida la predicación, aunque pudiese parecer. Es que nosotros no estamos en sintonía, no le estamos dando la importancia que esto tiene. Y pensar que cuando la palabra de Dios se abre, debemos tener todo el debido respeto y debemos estar preparados para escucharla. Entonces, fíjense que ahora Pablo da unas ciertas recomendaciones muy interesantes. Él dice, predica la palabra de Dios. Mantente preparado. Mantente preparado. Muy interesante la indicación. Timoteo era un pastor. Y Pablo sabía que todos los que estamos en el ministerio de la predicación debemos estar preparados, seamos o no pastores. Ya lo voy a ahora platicar un poco más en detalle. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Porque uno dice, ah, bueno, no, hoy no voy a hacer, no, hoy no voy a predicar, bueno, hoy no me preparo. No, todos los días tenemos que estar preparados por si surge la oportunidad y si no llega el predicador y alguien, mira, no vino el predicador, ¿qué hacemos? No, no, quédense tranquilos, yo estoy preparado, tengo una predicación, tengo alguna reflexión, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a escucharla. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Estos, requisitos, diríamos, o estas particularidades que el apóstol Pablo escribe al ministerio de la predicación, yo les ruego encarecidamente, hermanos, que nunca las olvidemos, ¿no? Si nosotros, el Señor nos ha dado la confianza de poder compartir su palabra y si hay tiempo de corregir, hagámoslo. Si hay tiempo de reprender, si es tiempo de reprender, hagámoslo. Pero muchos nos quedamos solo en eso, ¿no? Solamente utilizamos textos bíblicos, temas bíblicos para condenar, para juzgar, para darle con todo a los hermanos, ¿no es cierto? ¿Cómo es que no vienen? Etcétera. Yo recuerdo años atrás en la iglesia donde yo me crié,
que por lo regular allá había cultos entre semana, pero evidentemente el miércoles y el viernes yo iba al culto y había muy pocas personas, éramos 3, 5 personas a lo máximo, ¿no? Entonces se veía evidente que los sábados el templo se llenaba, pero el miércoles y el viernes solo habíamos 5 personas y el templo se veía muy vacío. Y un día recuerdo mucho que un predicador, no sé si lo hizo de enojar su esposa, no lo sé, si tuvo un mal día, pero me quedó muy grabado ese momento porque él sube a predicar, ¿no es cierto? Y, y lo primero que empieza a hacer es retarnos, nos empieza a retar, nos empieza a regañar. Y yo no entendía por qué. Y entonces él se empieza a desesperar porque seguramente traía un lindo sermón, se había preparado para predicar. Ustedes van a ver lo que cuesta preparar un sermón. Y llegar y bueno, ver a 4 hermanos, ¿no? La mayoría ya eran viejitos y alguno que otro despistado como yo, que estábamos allí. Entonces él empieza a retarnos, empieza a regañarnos y empieza a decirnos, pero ¿cómo es posible que ahora que es el culto, la gente no viene? Deberían ellos venir porque uno es muy bueno para pedirle a Dios cosas, pero cuando hay que venir al culto, esa gente tiene otras prioridades, tiene otros compromisos y no le importa venir a la iglesia. Qué lamentable. Y bueno, lo recuerdo como ayer. Y yo entre mí no sabía si reírme o qué hacer, porque yo decía, a ver, hermano, está bien, todo lo que vos decís yo lo comparto, estaría bueno, le digo, pero hay dos pequeños problemitas. El primer pequeño problemita es que ninguno de los que vos estás diciendo, ninguno te está escuchando. O sea, ellos no están acá. Ellos no están recibiendo el exhorto o el regaño o lo que sea que estás diciendo. Entonces, no creo que sea bueno utilizar ese tiempo de decir algo a alguien que no está y que no te va a escuchar. Hoy a lo mejor si lo hacemos por Zoom o por Facebook, tal vez te escuchen. Pero en aquel tiempo no había este, para que los hermanos que no fueron al culto lo escucharan. Y el segundo pequeño problemita que yo le veía, le digo, es que, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas eh, de aquellos que no vienen? O por aquellos que no vienen. Y en vez de enojarte por aquellos que no vienen, te alegras por los que sí venimos. No importa si seamos 5. ¿Por qué no te alegras? ¿Por qué no sentís gozo y decir, bendigo a Dios por la vida de ustedes, que aunque somos poquitos, venimos a escuchar palabra de Dios? Entonces, vamos a romper algunos esquemas, hermanos, en el tema de la predicación. Vamos a romper algunos esquemas, algunos paradigmas. He conocido a muchos predicadores que cuando llegan a algún lugar y ven a 5 personas se sienten tan desanimados porque ellos quieren predicar a las multitudes. Y eso no está bien. Entonces, Pablo dice, corrige, reprende, ¿no? Pero también anima. Es lo que yo decía, gózate con los que sí estamos. Pero siempre hazlo en paciencia y con buena enseñanza. Siempre. Hazlo con paciencia y buena enseñanza. Muy bien. Todas estas reflexiones me llevan a plantear el propósito que quiero compartir con ustedes. En esta cursada el propósito será desarrollar efectivamente el sermón expositivo como una forma de transmitir todos estos pensamientos que nacen en el corazón de Jesús, que se establecen en los líderes del primer siglo, donde vamos a plantear las verdades eternas en un contexto actual. Una de las particularidades que tiene la homilética es que el predicador es un constructor de puentes. Es decir, que lo que fue dicho hace 2000, 3000, 4000, 5000 años, que ya es un montón de tiempo, ¿no?
cómo eso que se dijo, que se vivió, que se escribió, que se planteó, cómo podemos nosotros utilizar esa verdad y plantearle nuestro contexto. Vamos a explorar todos los componentes del sermón, hermanos, para que éste pueda tener tres características. Vamos a plantear un método. Tenemos que aprender el método de la homilética. Una vez que ustedes dominen el método de la homilética, van a poder entonces explorar otras formas. Para mis hermanos y mis hermanas que ya predican y que ya han sido educados en un método, en una forma, yo les ruego que me permitan tener apertura de pensamiento para cambiar algunas cosas, confirmar otras y enderezar otras. Y los componentes que vamos a tener nos van a permitir establecer sermones, creemos, ¿no es cierto?, que sean frescos, bíblicos y espirituales. Hoy más que nunca, hermano, necesitamos eso. Y debemos tener muy en claro que la mejor manera de comunicar el texto bíblico es por medio de una vida comprometida con Cristo, transformación. Ustedes saben que la mejor manera que uno tiene para transmitir un mensaje y que este mensaje pueda calar, pueda entrar en lo profundo de la vida de una persona, no siempre es hablándolo, sino más bien es haciéndolo, haciéndolo. Eso es muy importante. Algunos objetivos que vamos a plantear en la cursada, hermanos. Al final del curso de la materia, estaremos en condiciones, los alumnos y alumnas, de lo siguiente. Primero, vamos a desarrollar un profundo amor y respeto a la palabra de Dios, que esto es fundamental. Vamos a tratar en lo que a nosotros corresponde, poner siempre el ejemplo ante la iglesia de este respeto y amor que debemos tener a la palabra del Señor, reconociendo en ella, en el texto bíblico, la revelación de Dios para la vida de la iglesia y como norma de conducta y fe. Entonces, el, 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 el sermón, hermanos, que debe ser predicado hoy en los púlpitos cristianos, tiene que venir de la palabra. Hoy vamos a terminar esta primera hora planteando una pregunta que tiene que ver cómo el púlpito está en crisis. Segundo objetivo, considerar de manera puntual el sermón expositivo como un medio eficaz para la transmisión del mensaje de Dios. En este curso, hermanos, no voy a abordar lo que es el sermón temático, el sermón textual, que son los tres grandes sermones que existen: el expositivo, el temático y el textual. Solamente nos vamos a enfocar en el expositivo. Si dominamos el sermón expositivo, hermanos, vamos a poder explorar en los otros tipos de sermones. Pero puntualmente nos vamos a enfocar en este. Un objetivo más, vamos a conocer y dominar todos los aspectos que tienen que ver con la estructura del sermón expositivo y lo vamos a desarrollar con toda la naturalidad del mundo. Cuando uno, hermanos, conoce y maneja la estructura del sermón, eso es una bendición, no solo para quien está armando el sermón, sino también para quien está escuchando el sermón. Entonces vamos a aprender eso. Un cuarto objetivo es que vamos a motivarnos para encontrar en el texto bíblico cuáles las motivaciones que Dios nos da para vivir vidas transformadas en el Espíritu. Porque ustedes saben, queridos hermanos, hermanas, predicadores y predicadoras, ustedes saben que antes de pensar qué vamos a predicar para la iglesia, la pregunta inicial es: ¿qué tengo que predicarme a mí mismo? ¿Qué tengo que predicarme a mí mismo? No a los demás. No, en primera instancia sí hay que pensar en los demás, pero en primera instancia debemos pasar el mensaje de Dios por el tamiz de nuestro corazón.
para que entonces los que nos paremos en el púlpito lo hagamos desde la honestidad que nos da el reconocer que Dios amó a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nos da esa honestidad de reconocerlo. Y ustedes saben, hermanos, que yo no podría estar más agradecido cuando miro en los púlpitos cristianos a predicadores honestos. ¿Cómo agradezco eso? Entonces, hermanos, nos lleva al último objetivo del curso, que es comprender la importancia del querer y el hacer en todos los predicadores y predicadoras. Debemos querer hacer esto, hermanos. Debemos querer hacerlo. No huya esto. No rehuya esto, ¿no? Y lo digo desde un principio, lo voy a aclarar en el transcurso de la materia. No necesariamente uno es predicador o predicadora cuando uno se para detrás de un púlpito. Donde uno se pare y uno sea capaz de abrir la palabra de Dios, allí se está manifestando el Espíritu de Dios. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para eso también. Ya sea que lo hagamos en la iglesia, si en tu congregación a mis hermanas les permiten predicar, bendito sea Dios. Si no les permiten predicar, no se preocupen por eso, porque donde ustedes se paren, ustedes son portadoras del mensaje del Señor. Y lo pueden hacer, si lo hacen con los niños, aprovechen y prediquen la palabra a los niños. O con las mujeres mismas, háganlo. O en la calle, o cuando uno va a la feria, o cuando uno va al trabajo, o cuando uno está esperando el colectivo. Donde sea, uno tiene que querer hacerlo. Porque cuando uno quiere hacerlo, entonces vamos a poder hacerlo. Lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer, insisto, con todas seguramente nuestras falencias y nuestra impronta, pero lo haremos confiados en que el poder del Espíritu Santo está entre nosotros. Déjenme cerrar esta primera hora charlando y quisiera ahora abrir este espacio con ustedes y me gustaría saber sus opiniones eh, respecto a esta postura. Voy a plantear algunas ideas que tengo, hermanos, y después si ustedes quieren compartir algunas más, estaría bueno. Vamos a retroalimentar la clase. Hace tiempo uno de mis profesores planteaba esta expresión que me ha hecho pensar siempre como profesor de homilética. El púlpito cristiano está en crisis. Y cuando hablamos de púlpito cristiano, evidentemente, pues hablamos de este lugar, de este espacio que le hemos concedido vital importancia dentro de la estructura de nuestro templo, en donde creemos que, bueno, es el lugar donde el orador, emulando muchísimo algunas figuras de otras culturas y demás, porque evidentemente en las iglesias del primer siglo, las iglesias, primero no había templos, no había templos en las iglesias del primer siglo, del segundo incluso, tampoco, consecuentemente tampoco había púlpitos, no había estos atriles que nosotros a veces usamos. Pero hoy consideramos que ese lugar es donde el predicador, el orador o predicadora se para predicar la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué decimos que el púlpito está en crisis? A veces, hermanos, me he dado cuenta, y todo lo que voy a decir siempre es con mucho respeto, con mucho respeto. Me he percatado que a veces hay predicadores, ¿no es cierto?, que pasan al púlpito, ¿no? Y llevan la Biblia, abren la Biblia, leen un texto de la Biblia, luego cierran la Biblia y los 50 minutos restantes que le tocan de su sermón, habla de cualquier otra cosa que no es la palabra de Dios.
He visto algunos predicadores decir, bueno, es decir, bueno, cierro la Biblia y ahora, bueno, voy a contarles sobre mi vida, voy a contarles sobre la política, voy a contarles sobre mis vivencias, les voy a dar mi punto de vista de lo que creo, de lo que hace el pastor, de lo que está bien, de lo que está mal, ¿no? Habemos predicadores que utilizamos el púlpito, como dije anteriormente, para hacer nuestras catarsis, para aprovecharnos, y decir, ah, está aquella familia o está aquel hermano o aquella hermana, ¿no? Y entonces, les voy a aprovechar para decirles. Y entonces decimos nosotros, los mexicanos, pero también aquí en Argentina, no es una predicación, es una piedricación. Es decir, les lanzamos todas las piedras que se puedan, ¿no? Para decirle, este es para vos, este es para vos, este es para vos, ¿no? Y entonces hacemos nuestros sermones una serie de linchamiento espiritual. Y eso no es correcto. El púlpito cristiano está en crisis, hermanos, porque muchas veces los predicadores, los que nos paramos detrás y abrimos el texto bíblico, no nos acompaña una muy buena reputación, no nos acompaña un buen testimonio. Y la gente lo sabe porque nos conoce, ya sea porque sea nuestra familia, ¿no es cierto? O ya sea porque eh, son conocidos, porque tal vez la iglesia donde congregamos es un pueblo chiquito y ustedes saben el dicho, pueblo chico, chisme grande. Y entonces, cuando yo me paro a predicar, ¿no es cierto? Y, y si yo me peleo con todo mundo, no soy un buen vecino, hago trampa en mi negocio, ¿no es cierto? Defraudo a las personas, ah, grito y maldigo a los miembros de mi familia en casa. Evidentemente, hermanos, cuando yo me paro al púlpito y quiero abrir el texto bíblico, nadie me va a escuchar, porque evidentemente más de uno dirá, bueno, ¿será posible un poquitito que antes de que eso nos digas a nosotros, podés aplicarlo a tu vida misma? Y hablo de hombres y de mujeres, ¿no es cierto? Si nosotros nos encanta el chisme, ¿no? Si somos los típicos hermanos chismosos y se nos ocurre un día hablar sobre el chisme en nuestro sermón, nadie nos va a creer. El púlpito cristiano está en crisis. Muchos hermanos buscamos el púlpito porque entendemos ahí como un aspecto de poder, como un aspecto de decir, ah, miren, yo aquí soy el que sabe, ¿no? Y entonces, para nosotros el púlpito es un símbolo de poder. Yo, como pastor, he sido pastor más de 20 años, hermanos, más de 20 años. Tengo experiencia predicando. Yo, mi primer sermón lo tuve a los 13 años, 13, 14 años. Fue mi primer sermón. Y desde ese tiempo tengo 43. Más de 30 años tengo predicando y sigo aprendiendo y sigo creyendo que no soy un buen predicador. Debería aprender un poco de mis clases. Pero yo recuerdo, hermanos, primero, cuando era yo muy joven, muy jovencito, cuando iniciaba en el ministerio, recuerdo que en la iglesia donde me reunía, predicar era un honor. Todos estábamos emocionados cuando el pastor tenía la bendición, la amabilidad de ponernos en el rol a predicar, aunque sea una vez en el año. Era una emoción, hermanos, una emoción cuando por aquellas cosas de Dios, el pastor nos entregaba el rol y veías tu nombre. Hermanos, era tan la emoción que teníamos ver nuestro nombre en el rol que nos preparábamos tanto, hermanos, tanto, tanto, en todos los sentidos.
A veces en mi familia no éramos de buenos recursos económicos, éramos muy limitados, pero incluso mamá, papá estaban orgullosos de que su hijo iba a predicar y me acuerdo que una vez me compraron una camisa para que yo fuera estrenando una camisa ese día porque era un día muy especial, ¿no? Y había un gozo increíble por predicar. Recuerdo que mi primera predicación, hermanos, la escribí porque pues, estaba yo re inexperto, no tenía nada de experiencia, la escribí. Y recuerdo que mi predicación duró 8 minutos. 8 minutos que me duró leer lo que había escrito yo en mi papelito. Cuando le platico esto a mi esposa, ella me dice, che, podrías aprender cuando eras más jovencito, hoy tardas 1 hora predicando, me dice. Pero había esa emoción, queríamos estar, e incluso nos peleábamos en el buen sentido, todos los obreros, por estar en el rol de predicación. Hoy, hermanos, hoy los pastores batallamos muchísimo para que alguien quiera predicar. Hermano, le toca predicar, ay, pastor, no, yo no, fíjese, no estoy preparado, yo no sé, yo no quiero, no puedo, busque a otro. Y todos huimos de eso. Como pastor, hermanos, muchas veces me he enfrentado a hermanos que se han enojado conmigo y me han herido y me han insultado porque no los he puesto a predicar. Y cuando yo investigo las causas por las cuales ellos están tan molestos y levantan falsos y chisme y todo, y hacen hasta lo que no por correr a los pastores de la iglesia, uno se da cuenta, hermanos, que las motivaciones que tienen ciertos hermanos es porque ven en el púlpito un monumento de autoridad, ven en el púlpito como diciendo, yo necesito estar allí para que me reconozcan. Y eso, hermanos, hacerlo nos coloca a estar en crisis. Y voy a decir uno más y ahí abro un espacio de unos 5 minutos para charlar con ustedes y ustedes me digan, hermanos, si ustedes consideran o qué consideran que podríamos estar haciendo con todo el debido respeto para entender que el púlpito cristiano está en crisis. Hoy, hermanos, muchos predicadores nos queremos ver como los telepredicadores. Hoy tenemos un grave problema en nuestras congregaciones que se ha incrementado muchísimo con este tema de la pandemia y de los cultos virtuales. Hoy nuestros miembros de iglesia, hermanos, están sintonizando canales evangélicos donde existen los famosos telepredicadores, donde con el debido respeto lo voy a decir, es un show más que palabra de Dios en donde en muchas ocasiones, hermanos, se erigen tantas herejías que, que uno no puede entender cómo estadios llenos vitorean, aplauden a, a personajes que tuercen la palabra solo para cumplir sus propios intereses. Y entonces, hermanos, vemos iglesias, mega iglesias, las famosas mega iglesias, los famosos estadios repletos, donde hay una parafernalia detrás de esos cultos, con luces, con música, con alabanza, con pantallas, con humo que a veces salen, con un montón de cosas que hacen de eso, ¿no es cierto? Como dije, la parafernalia más atrayente. Y el predicador, hermanos, es un hombre sumamente emotivo, efusivo, carismático y bueno, que causa gracia incluso, que tiene cautivos a sus espectadores, ¿no? Y cuando sintonizan o están en el culto nuestro, y ven que a veces nuestra iglesia apenas si se llena, apenas si hay algunos hermanos porque unos prefieren estar en casa sintonizando a otros predicadores. Y cuando el predicador, el director anuncia y dice, bueno, vamos a recibir al pastor Abraham que va a predicar, uno dice, ay, no, ay, no. Estamos en crisis en eso, hermano. Estamos en crisis. Y entonces, muchas veces culpamos a la iglesia y decir, ay, es que ellos no tendrían que estar viendo otras cosas. No, yo digo que cada persona es libre. Pero como nosotros, los que nos dedicamos a la enseñanza y a la predicación,
le estamos enseñando, válgase la redundancia, a nuestras congregaciones a discernir con el Espíritu lo que escuchan y lo que reciben. Y cómo nos estamos preparando nosotros para ello. Bien, quiero escucharlos ahora, hermanos. Vamos a conversar un poquitito. Vamos a conversar. ¿Qué piensan de los planteamientos que he hecho? Pueden estar o no de acuerdo. Recuerden, siempre tienen esa libertad. ¿Qué otros planteamientos ustedes estarían mirando sin ánimo de criticar, sin ánimo de decir nombres, que no sé, porque primero tenemos que pensar en nosotros mismos y pensar que para ver la paja del ojo ajeno hay que mirar la viga que traemos atravesada? Me gustaría preguntarles, hermanos, ¿qué más ustedes podrían pensar como fenómeno que haga eh, imaginar que el púlpito cristiano está en crisis? ¿Alguien quiere compartir algo, hermanos? Eso, ese silencio es sospechoso. Tal vez están pensando diciendo, ¿cómo le digo al pastor que lo que dijo no es cierto? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Qué se imaginan? Bueno, muchas gracias. Voy a empezar. Mario. Sí, yo desde mi punto de vista estoy muy de acuerdo con lo que usted dice y creo que por ahí uno de los motivos también sería que cada vez hay menos gente que esté preparada para traer un sermón, ¿no es cierto? Yo soy uno de los que considero que esta clase a mí me va a venir muy bien porque muchas veces por ahí preparo algún sermón o alguna reflexión y como siempre digo, soy un muy buen armador quizás de sermones, pero un muy mal expositor, al menos me considero así. O sea que esta preparación que vamos a tener creo que nos va a venir muy bien y creo que debería haber más gente que esté preparada para, para tomar esas responsabilidades de por ahí predicar la palabra, ¿no es cierto? Sí, Mario, muchas gracias. La verdad que has dicho una verdad interesante que a veces provoca crisis. Fíjense ustedes, hermanos, ayúdenme, ustedes son buenos para eso. ¿Cuántos sábados tenemos en el año? ¿Alguien sabe el dato? ¿Cuántos sábados son al año? Si son 4 por mes. 48, 50. Bueno, hermanos, 4 por mes son 48. por eso estudié para abogado, no para maestro de matemáticas. 48, sí, ¿no? 48, 50 más o menos. Bueno, dejámoslo en 50. Son 50 sábados al mes. Imagínense si el pobre pastor tuviese solo él que preparar 50 sermones. Ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que no es fácil hacerlo. No es fácil, requiere de mucho tiempo, de mucha preparación. Y a veces, hermanos, por las circunstancias, y lo digo yo como pastor, a veces uno quisiera tener el tiempo para preparar con tiempo, válgase la redundancia, sus sermones. A veces no se puede. Y entonces surgen los famosos sermones de rodillas. ¿Ustedes saben cuáles son los sermones de rodillas? Gracias, Esme, 52 sábados. 50, 52. ¿Ustedes saben cuáles son los sermones de rodillas? ¿No? ¿O qué se imaginan que es un sermón de rodillas? Y confieso, yo he hecho muchos sermones de rodillas. Tal vez eh, alguien abrió el micro. Melvin, ¿qué querés decir? No, yo por ahí me viene el hecho de arrodillarse y poder orar, ¿no? A nuestro Ah, Señor, pidiendo instrucción que venga de parte de Él. O sea, ok, ok. es un sermón de rodilla por ahí. Claro, eso podría ser, pero no es eso, hermanos. El sermón de rodillas, cuando a veces tenés tantas cosas,
es que empezás a hacer tu sermón cuando inicia el culto en tus rodillas, ¿viste? Te sentás en el banco y en las rodillas estás armando ahí el sermón, estás buscando el texto, estás poniéndole el título, estás armando todo porque no te dio tiempo. Esos son sermones de rodillas, ¿no? Y por eso decía, hermanos, que a veces eso provoca una crisis. Porque entonces la iglesia dice, ah, sí, pero mira qué sermón, oh, y mira cómo lo dijo, mira cómo necesitamos gente, hermanos. Necesitamos predicadores y predicadoras. Gracias, Mario, por hacernos esta invitación a todos. Brenda. Buenos días, ¿cómo están? Espero muy bien. Buen Bueno, día. justamente hoy por la mañana estuve viendo y justamente se me vino como que un mandato de Dios o algo por el estilo, ¿no? De que tenía que hablarle a una persona, ¿no? Y entonces encontré un versículo que ahora me viene bien compartirlo. Dice el libro de Mateo, su capítulo 9, versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor obreros a su mies. Justamente lo que hablábamos, ¿no? De que escaseamos o los que quieran predicar la palabra, los que realmente sientan ese deseo de hacerlo, ¿no? Y como usted mencionaba, de que muchas veces como que queremos escapar de esa obra que Dios quiere que hagamos, ¿no? La importancia que es nuestra vida, ¿no? De poder hacerlo. Otra cosa que por ahí en en las prédicas siempre me gusta que haya un dinamismo, una dinámica, algo que como que permita, ¿no? Que estén todos en contacto, ¿no? Digamos, hablando ahí, algo que sea atrayente, ¿no? Sí, eso es lo que por ahí opinaría. Bien, realmente puedo admirar mucho. Usted es un muy buen predicador, así que puedes escuchar. Tenés un punto extra en tu calificación, Brenda. Brenda ha dicho dos grandes verdades muy interesantes. La primera, o que nos coloca en esto que estamos discutiendo, el púlpito en crisis, ¿no? A veces el hecho de no encarar esto es porque nos da miedo, porque sentimos que no somos capaces de hacerlo. Y yo digo que uno nunca tiene que dejar de sentirse necesitado. Uno no tiene que decir, llegar a un punto de decir, listo, yo soy ya el bueno, el predicador, no necesito aprender nada más. Conozco a muchos predicadores que así lo plantean, ¿no es cierto? Porque hablar de homilética, hermanos, en muchos casos, yo que he dado esta materia muchos años, a veces me suenan ya repetitivos los conceptos. Sin embargo, creo que uno tiene que confiar, ¿no? Uno tiene que desafiarse también, sobre todo pensando que el Espíritu Santo está en nosotros. Si yo miro, hermanos, mi carrera como predicador, quiero decirles que ha habido momentos en donde me he sentido muy satisfecho de las predicaciones que he compartido. Muy satisfecho. Feliz. Llego a casa con un espíritu poderoso. Me siento Elías cuando descendió el fuego del cielo y quemó todo el holocausto en el Carmelo. Pero impresionante, un poder, ¿no? Cuando termino el sermón y todo el mundo, wow, qué lindo sermón, el pastor, que no sé qué. Toco el cielo. Pero también he de confesar, hermanos, que ha habido muchos momentos en donde me he sentido tan miserable, me he sentido tan mal. He querido que me tragara la tierra, he querido decir, desaparéceme, Señor. Y como Elías, quisiera estar debajo del enebro deseando morir. Porque incluso cuando acaba el sermón, ni me saludan. Nadie me dice, ay, qué lindo sermón. Todos pasan, listo, pastor, Dios le bendiga, buena noche, chao. Y yo entré y me digo, che, ¿será que hice mal? Uno tiene que pensar, hermanos, que esto es un aprendizaje. Y como aprendizaje, yo los animo a que lo hagan. La mies es mucha, los obreros son pocos, ¿no? Y creo que uno puede hacerlo. Uno debería hacerlo, como le dijo a Pablo a Timoteo. Te encarezco, te pido encarecidamente que prediques la palabra. Bueno, gracias, mi querida Brenda. Aarón. Sí, por ahí para compartir algo
Hay una canción que cantamos en nuestra congregación que una de las frases dice, más de ti y menos de mí. En el hecho de muchas veces nosotros queremos dar una predicación para justamente sentirnos bien o el hecho de juzgar a las otras personas y más bien no pensar en entregar ese sermón a nuestro Señor. Yo creo que antes de poder entrar al púlpito y dar un sermón, tendríamos que arrodillarnos y pedir su apoyo, su aprobación, encomendarnos a nuestro Señor principalmente, para que Él dirija y que en cierta forma, aunque sea una de nuestras mejores predicaciones, podría decirse, sea justamente para su honra y para su gloria y no sentirnos nosotros por ahí de cierta forma orgullosos, porque aunque sintamos muchas veces que nuestro sermón haya sido bajo o por ejemplo, no haber sentido ese, yo creo que todo sermón que salga encomendado a nuestro Señor es para un mensaje, para alguna persona que en ese momento esté necesitando. Hay momentos que yo voy a la iglesia acá donde estoy congregándome y voy por ahí, disfruto de la alabanza y el sermón, sé que por ahí no me llega tanto a mí, pero tuve la posibilidad de compartir con otros miembros y digo, güey, mira, este sermón me resirvió, ¿viste? Y yo por ahí lo vi y no me sirvió tanto a mí en cierta forma. Entonces, como cada uno de nosotros que compartimos la iglesia somos cuerpos de Cristo, cada uno representamos al cuerpo y hay por ahí falencias que por ahí justamente esté necesitando otro miembro de la congregación en cierta forma. Y por otro lado, el hecho de esas congregaciones que vemos que llaman la atención con humos y cosas así, ¿viste? Que vemos hoy en día que son estadios grandísimos de personas con cientos y cientos de personas. Por ahí se me viene una frase que dice, ponemos muchas veces la vista en lo terrenal y no en el cielo. Queremos por ahí sentir muchas emociones, o sea, a nadie le gusta estar mal, ni económicamente, ni triste por cuestiones así, pero muchas veces esas tristezas o esas aflicciones vienen por poner nuestra vista justamente en lo terrenal y no que nosotros no somos prácticamente de este mundo, sino que pertenecemos al reino de los cielos. Por eso si ponemos nuestra mirada en el reino de los cielos, en nuestro Señor Jesucristo, tenemos esperanza, estemos pasando cual sea la situación que pasemos, nos fortalecemos en esa roca que es nuestro Señor, nuestro escudo, nuestro baluarte. De cierta forma, esto que vivimos, aflicciones y todo, pasa a un segundo plano. Eso por ahí quería compartir y el hecho de que muchas de esas personas por ahí ponen la vista en la tierra para sentirse bien y no primeramente en el reino de nuestro Señor. Gracias, mi querido Aarón. Tres cositas. Yo había dicho que Brenda había dicho dos y una se me olvidó y solo lo voy a decir así. Es cierto, a todos nos gustan que los cultos sean dinámicos y la palabra de Dios. Eso también es cierto, ¿eh? O sea, eso lo vamos a aprender en clase. Al menos les voy a dar algunos tips que nos permitan en el círculo de la comunicación ver la responsabilidad que tiene el emisor. Lo segundo que comenta Aarón, uno nunca debe dejar de sentir que debe ser Dios hablando a través de nosotros. Un día alguien me preguntó y me dijo, oiga, pastor, ¿y usted todavía se pone nervioso para predicar? Porque usted tiene ya muchos años predicando. Y yo le dije, mira, yo he predicado en todo tipo de situaciones. He predicado en iglesias muy pudientes, con templos hermosísimos. He predicado en iglesias donde solamente un pedazo de nylon, de hule, de plástico cubre las paredes, ¿no? He predicado en multitudes, en cultos multitudinarios, ¿no? Donde hay muchísima gente y donde hay toda esa parafernalia, ¿no? La alabanza, la música, todo eso he predicado. He predicado en una iglesia donde había 3 personas solamente, ¿no?
Y yo me sigo poniendo nervioso, hermanos. Aún todavía me duele la panza antes de que me subo al púlpito. Me duele la panza. Y todos me dicen, ¿pero por qué? O sea, sí, ya tanta experiencia. Y yo digo, es que cada prédica es un momento nuevo, es una experiencia nueva, ¿no? Donde Dios va a decir algo nuevo. Yo he predicado, hermanos, sobre la parábola del hijo pródigo 1000 veces he predicado la parábola del hijo pródigo. Pero cada vez para mí es nueva. ¿Cómo hacemos eso? Como dijo Aarón, siempre teniendo la sintonía con Dios. Y el predicador nunca tiene que perder eso. Si ustedes les duele la panza cada vez que van a predicar, bendito sea Dios. Y no dejen de sentir eso. Ya cuando estén en el púlpito, ya no les tiene que doler la panza. Ahí ya tienen que hablar con la autoridad de Dios, ¿no? Pero no dejen de sentir que ustedes siguen siendo un instrumento, solo un instrumento. Somos un instrumento, nada más. Y cuando uno, hermanos, ve este tipo de manifestaciones de estos telepredicadores, insisto, lo digo con mucho respeto porque un día me atreví a dar el nombre de dos de estos grandes telepredicadores en un curso que di sobre homilética y planteé mi postura crítica en su forma. Dos hermanos después de eso casi me querían crucificar. Me llamaron aparte, dos hermanos me dijeron, pero ¿por qué usted habla de tal o cual persona? Bueno, aprendí a no decir nombres. Entonces, pero sigo manteniendo eso. O sea, si un interés en la predicación se aleja de la voluntad y de la palabra de Dios, entonces yo no la reconozco. Así que bueno, gracias Aarón por el consejo. Miremos las cosas siempre del cielo y tengamos los ojos puestos en el cielo. ¿Alguien más, hermanos, antes de cerrar este tiempo, irnos al receso? Creo que Esme tenías sí, Esme. Bendecido día para todos. Yo creo que si el hecho de que los varones son predicadores y aún así se considera que el púlpito cristiano está en crisis, la situación en que las mujeres todavía no se les permite como del todo, ¿no? Exponer de la palabra. Y no porque sea el marco del Día Internacional de la Mujer, hago el comentario, ¿no? Aquí lo más triste es que a veces las mismas mujeres somos las que criticamos a las expositoras, ¿no? Y bueno, yo creo que es el hecho de ir a tener otra mira en el concepto de propagar la palabra de Dios, de poder cambiarle el chip, ¿no? A las nuevas generaciones, a que pues, las mujeres también lo podemos hacer, que es un tanto complicado. Bueno, en esta vida que no es complicado, ¿no? Lo podemos hacer, lo podemos exponer la palabra, y que lo mismo puede ser en un aula con los niños, los adolescentes, o bien en un púlpito, ¿no? Tenemos que ir cambiando esa mentalidad, ese chip. Afortunadamente ahora estos medios de los dispositivos, pues nos ha permitido el poder ya tener reuniones donde las mujeres ya exponen la palabra, y ya ahora son más, ahora ya se escucha un poco más, pero tristemente hemos llegado a mujer, dice, ahora, ¿cómo es esta que está allá arriba, no? ¿Cómo se atreve a subir? ¿Cómo se atreve a exponer la palabra? Y bueno, es un tanto triste, pero es el ponernos un poquito más la pila en cuanto a que debo esforzarme en poder hacerlo mejor para poder ser ejemplo. Los años lo hagan de una manera natural y sin estos conceptos de
de que el machismo a veces es, híjolas, pero pues el machismo no viene de los hombres, sino de nosotras las mujeres que criamos. Gracias, Esme, gracias por tu comentario. Es muy válido, tiene mucho que ver con lo que Tatiana escribió. También es un buen recurso a mano si alguien no quiere hacer la pregunta por pena. Utilice el chat, eso también es bueno. Y bueno, Tatiana comenta la experiencia que ella tuvo cuando compartió una reflexión por primera vez. Ella se preparó, se animó, pero un hermano le dijo que las mujeres no tienen derecho de estar adelante, se desanimó, pero dice que dentro de la iglesia sí está permitido que las mujeres participen, pero algunos hermanos lo ven como algo malo. Bueno, yo voy a tener algunas precisiones al respecto dentro de la cursada, hermanos, pero quiero dejar claro algo. Más allá de entrar a esta, si ustedes lo consideran una discusión, ¿no? de estas posturas que se tienen, debemos ser muy respetuosos, porque la palabra del Señor se gana mucho más a partir de hacerlo conforme a la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, que hacerlo a nuestro tiempo, a nuestra forma y a nuestra manera. Pienso, queridos hermanos, que este paradigma de ser predicadores y predicadoras nos lleva al punto de no solamente, ojo con lo que estoy diciendo, no solamente querer hacer la prédica desde el púlpito en un sábado con toda la congregación, sino más aún nos lleva a llevar la palabra más allá de eso, más allá de las fronteras. En la siguiente clase, vamos a irnos al receso, en la siguiente clase voy a hablar de los aspectos teológicos, los aspectos teológicos que nos van a levantar la mirada, ¿no es cierto? Más allá incluso de esta discusión de que si en la iglesia me dejan o no, que si hay hermanos que están de acuerdo que la mujer predique o no, si es en el púlpito o si es abajo o si es en el atril o si es más allá de eso, los aspectos teológicos de la predicación van a levantar nuestra mirada y lo van a hacer con la intención de ir más allá y de mirar más allá. Así que, si ustedes me permiten, vamos al receso. Vamos a tomar 10 minutitos de receso. Volvemos y replanteamos esto y otras cosas más que quiero replantear a partir de los conceptos teológicos que tiene la predicación. Y entonces creo que ahí vamos a empezar a entender algunas cosas que nos permitirán hacer que la palabra de Dios sea eficaz, que eso es lo más importante. ¿Está? Bueno, vamos al receso, hermanos. Nos vemos en 10 minutitos.